¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión vamos a topar un tema súper importante, de vanguardia, actualizado y que todos debemos conocer. Para lo cual le doy la bienvenida a Carlos Proaño. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Voy a presentarte brevemente. Pues bueno, Carlos Proaño es CEO de Centro Especializado de Autoprotección y Defensa Personal. Es especialista en autoprotección, defensa y combate urbano. Así que, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y por supuesto gracias también a la gente que está en este momento conectándose en vivo, si es que es posible en vivo, por supuesto, pero sobre todo en diferido. Así que vale la pena un saludo tremendo para todos. Y bueno, el objetivo aquí es aportar un poquito, por supuesto, con ideas, con algún concepto que de alguna manera pueda servir para tener un poco más de conciencia sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre todo qué hacer con respecto al tema de la seguridad. Perfecto, qué buen tema y la verdad que hemos escogido en esta ocasión estrategias de seguridad ante la delincuencia, que ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Así que empecemos con pie derecho. Mi estimado Carlos, coméntanos bajo lo que tú has visto en estos últimos semanas, últimos meses, ¿cuáles han sido los principales delitos que más incidencia han tenido en la ciudad? Bueno, te quiero contar, Carlos, que no es un tema de los últimos días, semanas o meses. Esto ya viene trayendo cola desde hace unos años atrás. De hecho, te comento que fui el primero hace unos años atrás, cuando estábamos todavía en el proceso de la pandemia, que a través de producciones justamente así como estas en vivo y entrevistas, ya dijimos, ya mencionamos que había muy altas probabilidades de que la escalada de violencia vaya subiendo conforme pasaba el tiempo a partir justamente de la salida de la pandemia. Y esto se daba principalmente por dos razones. La primera, porque evidentemente en el momento en que nos encontrábamos encerrados, y bueno, ya todo el mundo conoce esta historia, definitivamente se produjo un proceso psicológico bastante denso en la población, que esto desencadenó en muchos otros conflictos, ¿no? Ahí tenemos problemas de ansiedad, problemas de depresión, pero sobre todo se incrementaron más los niveles de trastornos psicológicos muy violentos, muy graves. Eso por una parte. Por otra parte está el hecho de que también la gente, muchas personas empezaron a sentir en carne propia lo que era el problema de la economía. Y ojo, que ahí hay que tener en cuenta una situación que es muy importante. Mucho se ha dicho a lo largo del tiempo que la delincuencia es un producto, un efecto de la economía, que estamos mal en el país, que hay pobreza, que etcétera, que la gente no tiene trabajo. Y hoy te pongo un pare. Definitivamente nosotros no tenemos que romantizar el tema de la delincuencia. Si bien es cierto, habrá personas que por necesidad verdadera tal vez roban, cometen algún tipo de delito menor. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros actualmente estamos viviendo. Ya estamos viendo, por ejemplo, que tenemos delincuentes que están muchas veces más armados, mejor equipados que la misma policía, que tienen tecnología, que tienen vehículos propios o incluso también robados. Es decir, nosotros ya estamos ante no una delincuencia común netamente, sino sobre todo frente a mafias organizadas que ya no tienen como un objetivo simplemente subsanar necesidades básicas, ¿no? Como de alimentación, como de supervivencia, sino que sobre todo ya se van por otros temas mucho más complejos y macabros. Aquí nosotros ya estamos hablando no solo del tema del narcotráfico, del tema de trata de blancas, estamos hablando incluso ya de temas que tienen que ver con el terrorismo, Carlos. Y ojo que cuando digo terrorismo, no me refiero al hecho de que nosotros pensamos que el terrorismo solamente se da entre elementos subversivos contra los gobiernos, o etcétera. No, no, o sea, terrorismo es también cuando a la gente común y corriente como nosotros le siembran el terror a través de acciones armadas que son muchas veces sanguinarias. No es, mira, no es de menos decir, imagínate que a una persona le
quitan su vida, les cercenan sus órganos y esos órganos son desparramados por toda la ciudad con el fin de ¿qué? De generar un mensaje que va dirigido, por ejemplo, hacia grupos contrarios, porque estamos hablando de bandas criminales, pero también es un mensaje que se le da a la población. A tal punto llega a mí el terrorismo que, por ejemplo, nosotros ahora hemos hablado últimamente o escuchamos a través de los medios de comunicación este término de los vacunadores, ¿no es cierto? O sea, son personas que se dirigen especialmente a los negocios para decirte, oye, si no tienes para pagar esto, nosotros te vamos a hacer algo. Mira, eso es sembrar el terror y después te ponen bombas, después te ponen gente que te va y te dispara, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación que va desde lo más bajo y que va a seguir escalando, Carlos. O sea, es lamentable decir esto, pero lamentablemente, reitero esta palabra, esta escalada de violencia va a seguir aumentando. Esto ya no se va a detener. Qué pena lo que mencionas, pero bueno, sí, lo podemos vivir diariamente. En la ciudad se siente, o en las ciudades del país se siente ya un estrés generalizado de la gente que ya la percepción de seguridad y de inseguridad en este caso, pues es alta. Y bueno, la verdad que estamos viendo hechos cada vez por medios de comunicación, por lo que nos cuenta un amigo, un vecino, etcétera, que antes no ocurrían, ¿no? Y como tú dices, pues bueno, sí, es un grupo organizado que ya tiene otros objetivos, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, estamos en una situación de este modelo. La siguiente pregunta, un poco para que un poco ir aclarando, ¿no? Es las modalidades, algo comentabas, ¿no? De las nuevas modalidades que se está usando la delincuencia para atacar a la víctima, pero yo quisiera un poco que nos comentes. em, ¿Qué buscan estos grupos, no? Porque si bien años atrás era simplemente para poder subsistir, para llevar, tener alimentación, etcétera, por falta de empleo, lo que sea, ahora estos grupos, ¿cuál es el objetivo de estos grupos bajo estas modalidades? A ver, mira, yo aquí quisiera complementar un poquito la respuesta anterior. Y como te decía, es importante no romantizar el tema de la delincuencia. O sea, eso debe quedar muy claro, porque ya no estamos, como te decía hace un momento atrás, ante personas que porque no tienen que comer roban, porque no tienen que comer cometen un secuestro. No, eso no es así. Estamos hablando de algo mucho más grave que tiene que ver inicialmente con gente que ya viene con trastornos psicológicos, ¿ya? Trastornos psicológicos que tienen o que son más bien dicho la consecuencia de un problema anterior. Y la prueba de esto es que, por ejemplo, mira, aquí en el Ecuador, nosotros no habíamos escuchado hace prácticamente nunca el hecho de que, por ejemplo, en una cárcel se maten entre los internos y se produzcan mutilaciones, se produzcan unas escenas pero sumamente terribles que generalmente solo se veían en lugares como, por ejemplo, México, en lugares como Colombia. Entonces, mira, aquí en el país eso no existe, no existía más bien dicho. Entonces, ¿qué te hace notar esto? Que la persona que es capaz de asesinar con suma crueldad, con suma sangre fría a otro, definitivamente no lo hace porque necesita comer. Evidentemente estamos hablando de alguien que tiene un trastorno psicológico y ahí es cuando nosotros podemos seguir poniendo en tela de duda el verdadero concepto de la rehabilitación social que ejercen los centros penitenciarios, ¿sí? Entonces, como te decía, nosotros tenemos esto por una parte, pero por otra es el hecho también de que hay cosas que se van dando con más crisis en nuestro país, o sea, con más profundidad. Hay elementos que se pueden ver mucho más notoriamente, como por ejemplo, mira, antes uno podía pensar que un robo era algo común. Pero ahora ya no solamente te roban, ahora resulta que también te secuestran. Y ya no solamente te secuestran, también resulta que te pueden ir asesinando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, evidentemente en nuestro país tenemos ahora unos delitos que se los puede mencionar de alguna forma como que se están haciendo comunes, ¿sí? Ahora mire, el secuestro es común, sea el secuestro express o sea un secuestro más organizado que requiere un poco más de tiempo. Mira, es algo común. Ahora, estamos hablando de que antes se mencionaba que había mucha violencia contra la mujer, contra los niños, etcétera, etcétera. Ahora como que de alguna manera esto lo hemos dejado de lado porque ahora se ha visto cómo hay elementos que generan mucha más violencia. Como te decía, por ejemplo, el tema de un secuestro, el tema, por ejemplo, de las vacunas. Mira, es algo que no se había escuchado en nuestro país desde hace no sé cuánto tiempo atrás, pero mira, ahora ya se encuentra ahí. El tema, por ejemplo, de los asaltos
que se producen de una manera violenta y es como mucha gente dice, ¿no? Antes, por ejemplo, te asaltaban, Carlos, y te decían, ok, dame el teléfono y tú le dabas el teléfono y capaz que el delincuente se iba. Pero ahora estás en un punto en el que si el delincuente te pide algo, si le das, te apuñala, te hace cualquier cosa. Si no le das, igual, te apuñala, te hace cualquier cosa. Entonces, estamos en una situación en la que es importante también tomar en consideración lo siguiente, Carlos, que muchas veces es bueno ser consciente de lo que está sucediendo en nuestro país, pero tampoco es bueno que nosotros constantemente sigamos viviendo en el miedo. ¿Y cómo vives en el miedo, Carlos? Cuando, por ejemplo, a través de los medios de comunicación constantemente te están bombardeando de noticias y noticias y noticias y que todo está mal, todo está peor, etcétera, etcétera. Entonces a la gente, ¿qué es lo que le está haciendo eso? Le está haciendo vivir en un imaginario que sí existe, no podemos decir que no existe, pero que de ninguna manera significa que eso te va a pasar. Mira, por ejemplo, yo tengo personas, conozco mucha gente que sí, estamos viviendo en lugares, en ciudades peligrosas, en sitios peligrosos, nunca les han asaltado, nunca les han hecho tener un susto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí, como dije hace un momento, está bien reconocer y ser conscientes de que tenemos un problema, pero el momento en que nosotros vivimos en un miedo, ahí es cuando incluso se activa lo que nosotros conocemos como esto que es el sistema de la activación reticular, ¿no es cierto? Que en lo que tú te enfocas, eso muchas veces lo atraes. Y esto no es esoterismo, no es metafísica, nada de esas cosas, son cosas que definitivamente existen porque son leyes universales. Entonces, cuando tú te enfocas en algo, obviamente eso lo vas a traer. Ahora, el tema es que una vez que ya eres consciente, sabes que puedes seguramente controlar esto de no vivir en el miedo, ahora la pregunta es ¿qué hago? Y ahí es donde nosotros nos volvemos más aportadores, Carlos. Porque de pronto la gente puede decir, ok, yo ya sé, en todos los medios escucho que estamos mal en el país, que hay delincuencia y todo lo demás. La pregunta es ¿qué hacemos? Y ahí es cuando llegamos nosotros y brindamos soluciones. Justamente iba a ese punto ya, y súper clara la explicación. Obviamente hemos pasado un proceso no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, donde realmente hubo un cambio en muchos aspectos. Y bueno, ahora tenemos un problema que tenemos que resolver. Por un lado está el Estado, ¿no es cierto? Que es, de hecho, tiene la competencia para mejorar y dar solución a estos nuevos eh, hechos que están ocurriendo. Pero por otro lado está la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos? Podemos capacitarnos, podemos tomar cursos de defensa personal, ¿qué otras estrategias podemos usar para justamente evitar que esto no suceda? Sí, y mira, aquí viene una cosa que es importantísima y es el hecho de tomar acción. Si tú solamente te pasas hablando, si solamente te pasas escuchando, no vas a solucionar absolutamente nada. Muchas veces, mira, yo, bueno, me puedo volver solidario con marchas que han hecho, ¿no? Generalmente de mujeres que dicen, bueno, vamos a salir a las calles para protestar en contra del asesinato de tal chica o de tal persona y salimos y somos 10.000 personas en las calles. Pero después de eso, la pregunta es, de esas 10.000 personas, ¿cuántas tuvieron la voluntad de tomar acción y hacer algo? Mira, ¿cuántas, por ejemplo, yo te digo en el caso concreto que nosotros trabajamos, son muy pocas, por ejemplo, las mujeres que se atreven a tomar, por ejemplo, clases de autoprotección, clases de defensa personal, pero sin embargo tenemos 10.000 en la Avenida de los Chiles, si me hago entender. Entonces, aquí el tema es ¿qué estás haciendo tú para tomar acción? Y de eso, dentro de este tomar acción, yo te voy a decir que aquí podemos nosotros encontrar tres cosas y te voy a decir la primera clave. La primera es que nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, Carlos, pongas la responsabilidad de tu seguridad en segundas o terceras personas. ¿A qué me refiero con esto? Mira, mucha gente dice, no, pero es que mira, el gobierno tiene la obligación de controlar la delincuencia, el gobierno tiene la obligación de protegernos, la policía tiene la obligación de protegernos, el guardia del banco tiene la obligación de protegernos. O sea, eso está bien en un plano ideal, en el plano de lo que dicen muchas veces los documentos y todo lo demás, pero en la práctica eso no funciona, eso no se da. Entonces, si tú vas a poner
la responsabilidad de tu seguridad en manos que el policía, en manos que del militar, en manos que del presidente, en manos, o sea, te van a pasar un montón de cosas y no vas a ganar absolutamente nada. Mira, por ejemplo, estadísticas oficiales dicen que, por ejemplo, en América Latina, cuando tú llamas, por ejemplo, al número de emergencia al 911, ¿sí? Se establece un protocolo y muchas veces el agente de seguridad, digamos el policía, acude a una emergencia en un lapso de entre 5 y 15 minutos, Carlos, ¿ya? Pero resulta que un delincuente muchas veces comete su delito, comete su agresión en cuestión de entre 5 a 20 segundos. O sea, es un tiempo sumamente corto para que llegue la ayuda, para que incluso tus familiares, tus amigos, alguien venga a socorrerte. Mira, nosotros sabemos que cuando tú llamas, por ejemplo, al 911, que es el número de emergencias, se maneja un protocolo que consiste en que la operadora conversa con la persona, luego se pasa a una siguiente fase, tercera fase, incluso por eso es lo que, mira, tú puedes tener la UPC, la Unidad de Policía Comunitaria, al frente de tu casa y no va a venir cuando te estén asaltando en la casa. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, esto te convierte a ti en el primer respondiente en una emergencia, en una situación de emergencia. Carlos, tú has conversado con mucha gente sobre el tema de seguridad y muchas veces hablamos de esto, ¿no es cierto? De convertirnos en el primer respondiente. En el caso, por ejemplo, de un movimiento sísmico, en el caso de una erupción volcánica, le enseñamos a la gente qué hacer, hacemos simulacros incluso. ¿Cómo te conviertes tú en el primer respondiente? ¿Qué significa ser el primer respondiente? Aquella primera persona que está, valga la redundancia, haciéndose responsable de lo que se da en ese momento. Ya luego vendrá la ayuda después, pero ¿qué va a pasar en ese instante? Entonces, como te digo, la primera clave es que nunca, jamás creas en esa falsa idea de que vas a poner tu seguridad en las manos de otra persona. Eso no va a suceder. Entonces, esto te lleva a un segundo punto, que es el hecho, ok, entonces si es que yo no puedo ser irresponsable y poner mi seguridad en manos de los demás, porque simplemente humanamente o técnicamente o lo que sea no te van a venir a ayudar, bueno, pues ahora ¿qué hago? Entonces ahí viene el hecho de que ahora sí, pon tu responsabilidad en tu propia preparación. Obviamente que en el tiempo que nosotros tenemos aquí conversando, Carlos, es imposible que yo le diga a la gente, mira, vamos a hacer esto, esto, por aquí, por acá, pero sí vale la pena que la gente sea responsable y se dé cuenta de que tiene la posibilidad de aprender a protegerse por sus propios medios. No solamente nosotros vamos a buscar el hecho de quejarnos ante los medios de comunicación y ante los vecinos y con el grupo de amigos que estamos mal en el país. No, no, no. El tema es qué estás haciendo tú para salir de ese asunto. Entonces, de aquí nosotros nos convertimos en solucionadores de problemas. Y dentro del tema, por ejemplo, de la preparación, ok, tú dijiste, muy bien, soy consciente. El segundo paso es voy a buscar la formación, voy a buscar prepararme. El tercer elemento, en cambio, es que encuentres la formación que sea profesional en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa personal real. Y aquí me meto un poquito en otro campo, estimado Carlos, en el sentido de hacer caer en cuenta que muchas personas piensan que, por ejemplo, practicar un arte marcial les va a dar seguridad porque piensan que eso es defensa personal. No, las artes marciales son una cosa, la defensa personal es otra cosa. Nosotros nos especializamos en lo que es defensa personal real. Y esto puede tener incluso un problema para mucha gente porque las artes marciales, para resumirte la historia, son actividades que tienen un carácter deportivo, un carácter competitivo. Y dentro de esto, por ejemplo, tenemos actividades como por poner un ejemplo, el karate, el taekwondo, el jiu-jitsu, ahora vemos incluso en la televisión el tema este de las artes marciales mixtas, vemos un montón de cosas, ¿no? Pero son cosas que se dan, son actividades que se dan en escenarios controlados y tienen un carácter deportivo y competitivo, pero en cambio, ¿qué es lo que pasa afuera? Afuera en la calle, nosotros nos encontramos con elementos y con agresiones reales. O sea, te vas a encontrar contra un tipo que está armado y no quiere competir contigo. No le importa si tú eres blanco, negro, amarillo, azul, lo que sea, si eres gordo, flaco, alto, chiquito, si tienes enfermedades, si estás sano, etcétera, etcétera, si eres hombre, mujer, no le importa nada. Lo único que quiere es satisfacer sus necesidades y hacerte obviamente daño. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con el tema de la defensa personal real, es decir, damos soluciones ante situaciones que son totalmente reales, que se dan en la calle, que definitivamente no están en un espacio controlado. Entonces, simplemente para hacer una recapitulación de estos tres, de estas tres, digamos, esos tres consejos que podríamos darles a tus oyentes, a tu audiencia, mi estimado Carlos, es el hecho primero, como te decía,
no poner la seguridad tuya en manos de otras personas. Eso es irresponsable. Segundo, te decía, toma acción, busca prepararte, busca hacer algo interesante y sobre todo es el hecho de que busques formación que sea de carácter profesional, Carlos. Entonces, si nosotros englobamos todo esto, no sé si es que ya podemos entonces tomar un camino distinto y obviamente, como te decía, ir encontrando soluciones al problema. Bueno, sí, realmente queda clarísimo, ¿no? La responsabilidad empieza desde de uno mismo, la verdad. Y bueno, de pronto esto a nosotros nos cuesta un poco entender, un poco porque como son fenómenos relativamente nuevos, que tienen pocos años, al menos en nuestro país, que siempre se ha considerado un país de paz, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque siempre ha habido delitos, pero estos delitos que han estado, que están ocurriendo en este momento, que realmente nos pone en un escenario totalmente nuevo y creo que sí, tenemos que ser un poco más responsables, prepararnos y sobre todo saber cómo actuar en diferentes particularidades, ¿no? Por ejemplo, si voy a salir en la noche, qué medidas preventivas puedo tomar, cómo identificar o cómo actuar cuando vea a un sospechoso, a quién comunicar. Y lo que tú decías también, puedes estar preparado siempre, ¿no? Ahora, esto de las artes marciales, tu especialidad, que me parece súper interesante, eh, llega a un punto limitante, ¿no? Donde de pronto estás con dos personas que están totalmente armados y pues ahí sí, ya en tu caso, pues te toca, obviamente para salvar tu vida, pues ya no puedes usar estas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería ya cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Has hecho todas las estrategias, te has formado, pero finalmente la víctima ya se ve perdida, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué debería hacer la víctima en una situación de emergencia? Bueno, primero tengo que aclararte que incluso según estadísticas nosotros sabemos, pon atención, que el 80%, imagínate, el 80%, si quieres lo trasladamos a otros números, 8 de cada 10 delitos son totalmente evitables. Imagínate, 8 de cada 10 delitos son totalmente evitables o incluso el 80% de delitos son totalmente evitables. Entonces ahí tú me vas a preguntar, oye, pero ¿y cómo es que eso es posible de esa manera y por qué no se da? Mira, y aquí viene lo siguiente. Nosotros cuando enseñamos el tema de defensa personal, lo trasladamos, tenemos un elemento antes que se llama la autoprotección. Yo te decía hace un momento, artes marciales no es lo mismo que defensa personal, pero autoprotección tampoco es lo mismo que defensa personal y obviamente menos que artes marciales. La autoprotección es aquel elemento estratégico mental que te permite tener una ventaja, y ahí voy acá, una ventaja de por lo menos un 80% con respecto a cualquier agresor. ¿Sí? Imagínate lo que sería tener una ventaja de un 80% con respecto a cualquier atacante. La defensa personal, en cambio, es el elemento físico. Entonces, cuando tú dominas la autoprotección, tienes muchas probabilidades de no tener que utilizar el recurso físico que es la defensa personal. Ahora, la autoprotección te lleva al punto de saber prevenir con mucho tiempo de anticipación, con muchísimo tiempo de anticipación, con muchísimo tiempo de anticipación, cualquier evento que tenga que ver con el asunto de la inseguridad. Es como, por ejemplo, mira, si yo traslado esto a cosas que nosotros estamos viviendo, como por ejemplo una posible erupción del volcán Cotopaxi, te voy a poner este ejemplo, ¿no es cierto? Mira, ¿qué es lo que te dicen? Vamos a prevenir y tenemos unos protocolos de prevención. ¿Para qué se dan los protocolos de prevención? Justamente para que en el caso de que se produzca la erupción del volcán, a la gente no le cojan desprevenida. Entonces la gente ya tiene una idea de qué hacer en el caso de que se dé tal cosa, ¿no es cierto? Y ahí de pronto incluso hacen simulacros y todo lo demás. Pero si tú te pones a analizar, nadie nunca ha dicho, por ejemplo, mira, vamos a hacer un simulacro en el caso de un secuestro. Nadie te dice hagamos un simulacro en el caso de que vengan los vacunadores. Nadie te dice, por ejemplo, vamos a hacer un simulacro en el caso de que alguien entre a tu casa armado a las 2 de la madrugada y tú estés con tu familia, estés durmiendo y estés con tus hijos o con tu familia. ¿Ok? Entonces, si tú dominas el tema de la prevención, que es la autoprotección, vas a tener mucha ventaja. Y claro,
Obviamente, si es que aquí quiero aclararte las cosas. La autoprotección, como te decía, te puede dar una ventaja de hasta un 80% con respecto a un agresor, ¿no es cierto? Y tú me vas a decir, bueno, ¿y qué pasa con ese 20%? Ese 20% es el que tú resuelves con tus habilidades físicas. ¿Sí? Es decir, ahí es cuando se complementan las dos cosas. Tú no puedes decir solamente, oye, quiero aprender defensa personal. ¿Por qué? Porque lamentablemente tu cerebro se ha acostumbrado durante mucho tiempo, ha escuchado esta idea de la acción-reacción, ¿no es cierto? Entonces, si tú le dices, por ejemplo, tú aprendes defensa personal y el profesor te dice, ok, mira, te voy a enseñar qué pasa si te ponen un cuchillo aquí en el cuello y cómo vas a hacer un desarme, etcétera, etcétera. Muchas personas cuando aprenden esto de una manera mecánica, incluso se exponen. O sea, la persona busca inconscientemente estar en esa situación de riesgo porque inconscientemente sabe que tiene cierto conocimiento y busca aplicarlo. No sé si me hago entender. Es decir, tú buscas muchas veces exponerte para probar a ver si es cierto que funciona lo que te dijo el profe. Entonces ahí es cuando la gente, mira, por ejemplo, aprende defensa personal y, por ejemplo, se va a una fiesta, sale a la medianoche, sale a la madrugada, se pega los tragos, etcétera, etcétera, y después se está exponiendo en ese caso a una situación de peligro. Mira, por ejemplo, a los peligros de la noche y quién sabe, incluso exponiéndose a una agresión. Pero cuando tú tienes conciencia, sabes cómo prevenir, y no solamente es la cuestión de prevenir y darte cuenta de que viene el peligro, porque incluso dentro de la autoprotección nosotros tenemos un protocolo que te permite no solamente pasar de un estado de alerta, sino a la construcción de un plan que te permite muchas veces desarrollar otros elementos. Entonces, cuando tú sabes prevenir, definitivamente no vas casi a tener que utilizar el tema del recurso físico. E incluso a lo que tú me preguntabas hace un momento, bueno, ya, ¿y qué pasa? Ya, trataste de prevenir, no funcionó. Ya estás con un delincuente al lado que te está pidiendo las cosas, ¿qué vamos a hacer? Mira, y aquí viene otra cosa. El tema de la autoprotección, la defensa personal, no son de ninguna manera una píldora mágica que tú te la tomas y te vuelves Superman, sino que aquí viene el hecho de que incluso en el caso de que tú tuvieras que exponerte, tienes que todavía hacerlo de una manera inteligente y de una manera estratégica. O sea, si tú quieres perder, y ahí es cuando la gente te dice, bueno, si te quitan el reloj, el celular, el carro, lo que sea, entrega nomás, ¿no? Porque lo material siempre se recupera, te dicen. Seguramente has escuchado eso. Sí, efectivamente, eso es cierto, pero incluso, mira cómo van evolucionando las cosas. Eso funcionaba antes. Ahora, si un delincuente quiere tu teléfono, si tú le das el teléfono, como te decía hace rato, si tú le das el teléfono, te va a apuñalar. Y si no le das el teléfono, también te va a apuñalar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Ok, estoy dispuesto a arriesgar. Yo siempre evalúo y veo que estoy dispuesto a perder, pero ¿para ganar qué? ¿Ok? Entonces, ¿estoy dispuesto a perder mi teléfono? Sí, estoy dispuesto, pero incluso si necesito entregar mi teléfono, tengo que hacerlo de una forma inteligente que no implique poner en riesgo mi vida. Y aquí te pongo un caso. Mira, seguramente tú habrás visto, nuestros amigos que nos escuchan en cualquier momento en esta transmisión habrán visto videos, por ejemplo, iba una persona caminando por la calle, se percató que venía, por ejemplo, el delincuente y lo que hizo es cogió y lanzó el teléfono por una puerta o por una pared o por lo que sea. Al principio, bueno, lo que pasa es que aquí hay un poco de cosas, ¿no?, que analizar, porque hay que hablar también sobre el tema del estrés del agresor, la psicología del delincuente, la personalidad del delincuente, cosas que obviamente no vamos a alcanzar hoy, pero en un principio, claro, el delincuente al ver eso coge y mejor se va porque ya vio que la cuestión está perdida. Pero ha habido otros casos en los cuales el delincuente, el momento que se da cuenta que la persona hace eso, o sea, que bota el celular, se va nuevamente de la persona y le termina agrediendo. Ujú. ¿Por qué? Porque el delincuente también siente ira, siente impotencia de que trataba de hacer algo y ahora esta persona no lo permite. Entonces, sí hay, como te decía Carlos, la posibilidad de prevenir con mucho tiempo de anticipación, como te digo, o sea, tenemos herramientas que enseñamos a la gente cómo saber prevenir, cómo elaborar su plan de acción y de operación, porque hablamos de planes disuasivos y planes operativos. Entonces, hay formas de hacerlo, como te digo, pero en el rato del rato, o sea, si tienes que entregar las cosas, o sea, también vas a tener que hacerlo, obviamente puede ser necesario, pero tienes que hacerlo de una manera inteligente. Mira,
Es como, por ejemplo, miren, yo tengo conocimientos sobre Krav Maga, que es un sistema de defensa personal israelí. Yo sé qué hacer, por ejemplo, si una persona viene y me agrede y todo lo demás, pero, por ejemplo, si estoy con personas vulnerables a mi alrededor, por ejemplo, si estoy con mis hijos, si estoy, por ejemplo, con personas que pueden ser víctimas colaterales, imagínate si alguien me está atacando con un arma de fuego, ¿sería yo un irresponsable si quisiera hacer algo sabiendo que sí? O sea, yo puedo salvarme, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una víctima colateral producto de un proyectil perdido? Ujú. Entonces, hay que pensar en muchas cosas de esas, Carlos. Ok, excelente. Sí, ¿no? Podemos hacer, inclusive, mira, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos que ya empezar un poco a hacer nuestros propios simulacros, ¿no? Que puede pasar si es que en un escenario A, en un escenario B, si nos vamos de viaje, por ejemplo, planificar ese viaje, tener estrategias, ver cómo están los delitos, cuál es el hotel que más me conviene. No sé, se pueden hacer muchísimas cosas, así como mencionabas con el volcán Cotopaxi, que tenemos ya los planes, la ciudad tiene los planes de simulacros, de puntos de encuentro, de refugios. Eso trasladarlo un poco, ¿no?, también a nuestra vida cotidiana, ¿no? Cambiar esos hábitos, tomar en cuenta estas recomendaciones que inclusive Exactamente, nos Carlos. pueden salvar la vida y que ya tenemos que entrar en conciencia de que sí, la responsabilidad de la seguridad, si bien está la Policía Nacional, pero nosotros tenemos que hacernos cargo. Eso está clarísimo, me encanta esa recomendación, Y mira, Carlos, estimado no sé si me Carlos. permites simplemente Sí. un minutito nada más. Sí me interesaría dejar algo que la gente puede empezar a aplicar inmediatamente. Y es el hecho de que simplemente tú puedes partir desde una pregunta clave. Y esta pregunta es, ¿qué pasaría si? Cuando tú te haces esta pregunta, puedes adelantarte con muchísimo tiempo a las cosas y te proyectas obviamente al futuro. Por ejemplo, si yo digo, ok, mira, ¿qué pasaría si en este momento se produce, regresemos al caso del volcán, se produce un movimiento telúrico, ¿ya? ¿Qué pasaría si se produce en este momento un movimiento telúrico? Que obviamente esto no está pasando, pero inmediatamente yo digo, ok, mira, si se produjera un movimiento telúrico aquí donde estoy, mira, ok, mira, yo voy a colocarme en tal punto, voy a salir por tal lado, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿sí? Y esto tú lo puedes aplicar a lo que sea. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, decido irme de paseo a la playa y voy por la carretera y de pronto unos tipos lanzan un palo en medio de la carretera para bloquearme el paso? Mira, me estoy adelantando. No es algo que está sucediendo, pero cuando yo digo, ¿qué pasaría si? Inmediatamente esto implica que yo elaboro un plan. Entonces yo digo, ok, mira, para evitar ese problema, mira, puedo utilizar algunas estrategias. Mira, voy a una velocidad moderada que me permita darme cuenta a los lados del camino si es que veo algo sospechoso. Ok, mira, si es que botan un tronco en medio de la carretera, mira, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, frenar, voy a poner el retro, voy a irme para atrás, voy a hacer una maniobra, etcétera, etcétera, voy a salir. O capaz que digo, mira, sabes que yo me he enterado por las noticias de que en tal ruta hacia la costa hay muchos asaltos, lo que sea. Mira, capaz que tomo otra. Capaz que no me voy por San Miguel, capaz que me voy por Santo Domingo o viceversa. Entonces, cuando tú te haces, como te digo, esta pregunta, tú inmediatamente haces un plan. Y ojo, esto no es que es atraer, o sea, no estás atrayendo, simplemente te estás anticipando. Si te están diciendo que no vayas por tal sector a tales horas porque ha habido muchos casos de violaciones, de secuestros, de asaltos, de bla, 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 o sea, ¿cuál es tu acción? Seguramente no vas a ir a esas horas o seguramente vas a ir otro camino. Y con eso, mira, ya ganas bastante, tienes mucho. Perfecto, sí, estar informado, cambiar nuestros hábitos, estar súper pendiente, hacernos cargo, cuidarnos entre todos. La verdad que eso ha sido todo el aprendizaje de esta conversación tan valiosa que hemos tenido, mi querido Carlos. Yo te agradezco muchísimo. Y te felicito también por tu academia, por toda la formación que haces. No sé si quieras comentar en dónde se encuentra tu academia. Bueno, gracias, Carlos, por la oportunidad. Efectivamente, nosotros tenemos un centro especializado en autoprotección y defensa personal. Nos encontramos en la ciudad de Quito. Eventualmente estamos haciendo seminarios, cursos de fines de semana, dependiendo las temáticas. Muchas veces los cursos se extienden un poquito más, pero lo importante es que nosotros manejamos una metodología en la cual tú no necesitas pasarte días, semanas, meses entrenando, sino que con nuestra metodología nosotros te damos herramientas que tú puedes utilizarlas inmediatamente, incluso después de una capacitación.
Obviamente que el entrenamiento constante te va a dar mejores habilidades y te vas a desarrollar mejor, pero la garantía que nosotros le damos a las personas es que solamente incluso desde la primera clase, tú vas a tener ya herramientas totalmente prácticas para utilizarlas. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con la condición física, no importa tu condición física, no importa si eres hombre, mujer, niño, anciano, o sea, lo que sea. Nada que ver. Entonces, generalmente nosotros estamos dando estas capacitaciones, también tenemos capacitaciones virtuales. Próximamente, si es que hay la oportunidad en algún momento más adelante, estaremos anunciando contigo mismo algunas de nuestras capacitaciones. En este momento ya terminamos un ciclo. Posiblemente para el mes de noviembre o diciembre estemos también dando alguna formación, adiestramiento en lo que tiene que ver el manejo de armas de combate urbano, ¿no? Porque esto también es un tema que estuvo en la mesa un tiempo y es bastante serio y bastante delicado. Mira, por ejemplo, hubo en el mes de abril la emisión de un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, donde anunciaba, por ejemplo, el tema del porte de armas para civiles, para defensa personal. Esto es una cosa también que hay que analizarla con más tiempo, con más detenimiento, pero te digo que justamente es algo que va justamente de camino hacia una cultura de seguridad. O sea, nosotros hablamos de una cultura de seguridad y obviamente esto hay que hacerlo de una manera responsable. Y mira, esto ha llevado a que muchas personas se contacten con nosotros y nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tener un arma. Y ojo que cuando hablo de un arma, no me refiero solamente de una pistola, de un revólver. Armas hay muchísimas, hay armas letales, hay armas no letales, pero necesitas estar preparado para saber cómo utilizar eso, para sacarle el mayor provecho, por supuesto, pero sobre todo para que no se vuelva en tu contra. Entonces, sobre este tipo de cosas estaremos conversando en nuestras próximas capacitaciones y como te decía, Carlos, si es que hay la posibilidad, pues estaremos anunciando aquí mismo un poco más a profundidad sobre lo que vayamos ampliando próximamente. Excelente, Carlos. Realmente te felicito. Creo que este tema que tú estás liderando cada vez es más importante para todos, así que sigue adelante, pues y bueno, muchísimas gracias nuevamente a ti, a todos los que nos están escuchando, pues y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Un saludo a tu audiencia. Chao, chao.